Vamos a ver juntos el debate de vicepresidente de ayer, que me está diciendo toda la gente, como que es, no sé, parece que es importante este tema, desconozco, pero antes de ir a eso quería contarles un poco el contexto que le vamos a dar a la reacción, que es enmarcarlo en este concepto que nosotros siempre hablamos acá, que es el semáforo inmobiliario, que es que nosotros creemos que hay ciertos drivers de precio en el mercado inmobiliario, que son, por ejemplo, lo que pasa con la demanda, lo que pasa con la oferta en relación a la cantidad demandada, la cantidad ofertada, lo que pasa con el comportamiento de las acciones en Argentina, lo que pasa con el sueldo, lo que pasa con la cantidad o no cantidad de crédito hipotecario que hay en Argentina, lo que pasa en la relación entre inflación y devaluación para ver si se recompone en el largo plazo el salario, que eso sucede cuando la inflación le gana a la devaluación, lo que pasa al comparar la renta de un departamento en Buenos Aires versus la renta de un bono del Tesoro de Estados Unidos, cuando la renta de un bono del Tesoro de Estados Unidos es superior a la renta de un departamento en Buenos Aires, eso es una fuerte presión a la baja. Y para resumir ese semáforo antes de empezar, les comparto pantalla de lo que históricamente fue el metro cuadrado en Buenos Aires, un gráfico que en general a la gente le gusta. Desde 1977 a la fecha, el precio de cierre nominal del metro cuadrado en Buenos Aires se ve como se ve este gráfico de 1977 al 2023, pero cuando ajustas los precios por inflación te da este otro gráfico, es decir, más bien lateralizado con una media en $2.000 el metro cuadrado en Buenos Aires, que hoy estamos levemente por debajo, en más o menos 1.700 en noviembre del 2023, pero hemos llegado a estar en valores de $1.000 el metro en el 2002 y en la hiper de Alfonsín Barra Menem. En esos momentos llegamos a $1.000 el metro. $1.000 de hoy, porque de vuelta si voy a la nominalidad veo que en el peor momento de la crisis del 2002 el metro estaba a $600 el metro, pero esos 600 del 2002 son hoy 1.000. Está bien, lo mismo si me voy muy al pasado y me voy, no sé, a 1985, a $380 el metro estaba en Buenos Aires, pero 380, o sea, $380 de 1985 son más o menos $1.000 de hoy. Entonces los pisos del metro cuadrado en Buenos Aires están en $1.000, el promedio histórico desde el 70 y pico a la fecha está en $2.000. La cantidad transada, es decir, cuántos departamentos se venden en Buenos Aires, en un periodo sin cepo ronda entre 6 y 10.000 operaciones por mes. En un periodo con cepo ronda las 3.000 operaciones por mes. Y en la cuarentena y la desgracia máxima que vivimos hace un par de años llegamos a 1.000 y pico de operaciones por mes, pero era particularmente nefasto. Ese semáforo, antes de ir al debate, que si quieren ya lo pongo en pantalla, así ya vamos a... que es... Pongo acá el video que vamos a ver juntos, que yo mientras tanto me traje acá un tecito para tomar mientras lo vemos. Le vamos a ver si le ponemos 2x o 1.5, depende cuán rápido hablen y cuánto menos pierden el tiempo los que estén hablando ahí en el debate. Voy a mover mi carita un poquito más así para que sea un toque más copada la reacción. El tema del semáforo antes de arrancar, quería repasarlo muy brevemente. Variable número 1, driver número 1 de precio del metro cuadrado en Buenos Aires es la demanda, la cantidad transada, es decir, cuánto se demandan las propiedades a los precios que hoy se ofrecen. Ese número está subiendo, sube la demanda, por lo tanto es verde en el semáforo inmobiliario. Punto número 2, hay menos distorsión de precio, las tasaciones se están asemejando bastante entre las distintas inmobiliarias, lo cual es una buena noticia para el mercado. Segundo verde. Tercer verde es que los precios de cierre ya están muy cerca de los mínimos de el 2002 y de la hiper de Alfonsín y Menem. ¿Por qué? Porque hoy si haces los precios de cierre vas a llegar a que hoy estamos en valores del 2004. Esos precios de cierre a 1.700 más o menos son precios del 2004. Por lo tanto solo tenés 2 años en los últimos 20 y pico que los precios estuvieron más baratos, fueron el 2002 y el 2003. Cuarto punto verde es que las acciones argentinas del 2022 a la fecha, inclusive con las bajas últimas que fueron, algunos papeles bajaron 50%, que es una guasada. Así y todo, las acciones argentinas han subido muchísimo desde su piso en el 2022, por lo tanto, esto es una buena señal para el mercado inmobiliario. La quinta buena señal para el mercado inmobiliario, o verde en nuestro semáforo inmobiliario, es que el real estate local está súper barato en relación a países limítrofes como Bolivia o Paraguay, y también en relación a países copados como Estados Unidos o todos los europeos, donde inclusive descontando riesgo argentino, está muy barato Buenos Aires. Esto es una anécdota de Constantini que cuenta siempre, la de que en su momento cuando, no me acuerdo qué obra hizo, pagó más cara la tierra en Buenos Aires de lo que estaba en Miami. Creo que era el año 2008, apenas después de la crisis subprime, o 2009, algo así, y que hoy el costo de construcción en Buenos Aires es 90% más bajo que el costo de construcción en la Florida, en Estados Unidos,
Y ese ejemplo Costantini lo cuenta como para decir, che, hay momentos en que quizá Argentina está caro, cuando sale más cara la tierra que en la Florida, y hay momentos en los cuales quizá está barato, cuando te sale 90% más barato construir acá que construir allá. Después, por otro lado, variables amarillas del semáforo inmobiliario anterior del debate es que hoy está bajando la oferta, pero a pesar de que está bajando, estamos todavía en 120.000 propiedades ofrecidas en venta, más o menos, que es un número guaso, porque si tenemos en cuenta que se venden 3.000, 3.200, 3.300 por mes propiedades, que haya 120.000 en venta es una guasada total, a pesar de que no para de bajar desde 160.000, que no para de bajar, lo cual es una noticia amarilla, ni verde ni roja. El costo de construcción se está manteniendo bajo, por lo tanto también es amarillo, ni sube ni baja, pero se mantiene bajo, y ponemos amarillo también en general el hecho de que no pueda haber ahora menos crédito hipotecario, porque si hubiese una gota de crédito hipotecario, esa gota de crédito hipotecario levantaría los precios y levantaría la cantidad transada. Y después, en tema rojo furioso, está que nuevamente la inflación pierde contra la devaluación en los últimos meses. Por lo tanto, esto indicaría que el salario se va a seguir destruyendo, o el futuro es impredecible, pero es lo que está pasando hasta ahora. Y después el otro punto rojo de este decálogo del semáforo inmobiliario sería que hoy de vuelta la renta de un bono del Tesoro de Estados Unidos largo, que es lo que se considera para el mundo la inversión libre de riesgo, está más o menos en 5% anual, cuando un departamento en Buenos Aires está por debajo de eso, está más o menos en 4%, lo cual no tiene sentido que un departamento en Buenos Aires rinda menos de lo que rinde un bono del Tesoro estadounidense. Vamos a ver el debate, a ver si dicen algo útil que tenga que ver con real estate. Yo no lo vi, así que voy a reaccionar con ustedes a lo que sea que se haya dicho. Es el debate de vicepresidentes que se dio ayer entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel. Vamos a tratar de hablar poco de política y mucho de sentido común y cosas coherentes que puedan afectar al real estate. Si no vieron el debate, esta parte está bueno que quizá la vean, si no, estos 6 minutos quizá agregaron algo de valor, pueden pasar después a las partes en las cuales decimos algo de real estate si les interesa. Lo puse 1.25, vamos a ver si le aumentamos la velocidad o qué. Está Eran Nagán, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea, y está Marcos Schiavi, director nacional. La misma tranquilidad y flexibilidad que buscas para... Y envío gratis a todo el país. Expertos en ofertas. Del 6 al 8 de noviembre. Ahora con el Cibermundi de Cetrogar. Y ya te mejores productos. Ahí va. Con los pies en la tierra. No más. ¿Qué tanto no da? ¿Qué estás pensando? Es que Argentina tiene todo para ganar. Siguiente chivo, vamos 8 minutos de chivo. Sabes que le pone el corazón a tu sueño. Mirá, reglas del debate. Mariana Cebulín, como siempre, nos ha preparado un detallado informe para saber cómo se tienen que mover los candidatos, cómo va a ser este debate. Dale, lo escuchamos. Reglas para el debate. El candidato y la candidata tendrán 1 minuto libre para una presentación general. El debate se dividirá en 4 ejes temáticos. 1. Economía y trabajo. 2. Seguridad y defensa. 3. Salud, educación y políticas sociales. Y 4. Justicia, derechos humanos y transparencia. Los candidatos tendrán 2 minutos para exponer sus propuestas en cada eje y se sumará 1 minuto de réplica. Al finalizar cada eje habrá un espacio de intercambio libre entre los candidatos con una duración máxima de 4 minutos. Además, al finalizar el segundo y cuarto eje temático, habrá un bloque de preguntas y respuestas en el que cada uno podrá preguntarle al otro y luego de la respuesta, una repregunta. En este bloque será obligatorio formular una pregunta. El candidato no podrá permanecer en silencio ni utilizar ese tiempo para hablar. La pregunta tendrá una duración máxima de 30 segundos y la respuesta de 1 minuto. Al final, cada aspirante a la vicepresidencia de la Nación tendrá 1 minuto para hacer su cierre. El orden de la presentación inicial de cada candidato fue definida por el resultado de las elecciones generales. El orden de las exposiciones en cada tema fue determinado por sorteo. La modalidad de este debate fue consensuada con los equipos de campaña. Bien, muy bien. Y vos podés participar en el debate, ¿no? Sí, así es. A ver, vas a tener en la pantalla un código QR, como siempre. Hay 2 votaciones. Una la podés ir haciendo ahora. ¿Quién te parece a vos que va a ganar este debate? Y antes del cierre, hay otra votación sobre qué es lo que viste vos. ¿Quién te parece que puede ganar? Así participá a través de los QR. Ya vamos a dar comienzo al debate. Es el momento del minuto de presentación. Y de acuerdo al sorteo, le toca a Agustín Rossi. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a los organizadores del debate. Seguramente será de utilidad para todos los argentinos que están siguiendo atentamente la finalización de este proceso electoral del año 2023. El 22 de octubre los argentinos eligieron, votaron candidatos y votaron valores. Votaron en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la salud pública, de la educación pública, de la justicia social y de la movilidad social ascendente. Y también le dijeron que no a muchas cosas. Le dijeron que no a la motosierra de Milei. Le dijeron que no a la libre circulación de armas. Le dijeron que no a la venta de órganos. Le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el Papa Francisco y con el Vaticano. Por eso,
si ustedes así lo deciden, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina, con un gobierno de unidad nacional, con trabajo, con inclusión, con Sergio Massa, presidente de los argentinos. Muy bien. Gracias, Agustín Rossi. Victoria Villarroel, su minuto de presentación. Buenas noches. Soy Victoria Villarroel, soy argentina, abogada, soy hija de un militar, veterano de la Guerra de Malvinas y de una maestra. Tengo 6 ahijados y quiero que cada uno de ellos pueda hacer en Argentina su proyecto de vida. Quiero que puedan trabajar y que puedan estudiar acá. Quiero que puedan formar su familia. Quiero que puedan gastar su dinero como lo deseen, que puedan alquilar o comprar su casa. Quiero que al final de sus vidas tengan una vejez digna. Como vos, quiero cambiar la Argentina. Por eso me impliqué en política, para que Argentina cambie y para que juntos logremos sentir el orgullo de haber nacido en la República Argentina. Gracias a ambos candidatos. El minuto de presentación. Detengo un toque porque es sorprendente que en la presentación de menos de un minuto ya dijo que Villarroel dijo lo de alquilar o comprar. Dato de color de real estate que les puede servir a alguien es que algo que no había pasado nunca en toda la historia de Buenos Aires es que un asalariado de clase media no pueda alquilar en Buenos Aires. Esto no había pasado nunca. Lo que sí había pasado varias veces es que un asalariado de clase media no pudiese comprar una propiedad porque en los procesos hiperinflacionarios claramente ningún banco tiene incentivos a dar un crédito, porque si da un crédito y en 2 minutos ya no le deben nada porque se licuó por completo la deuda, claramente ningún banco va a dar un crédito, ¿no? Entonces ahí también hay un tema interesante que no sé si después se va a tocar en este debate, pero justo aprovecho que dijeron alquilar o comprar en el comienzo, que si hay inflación no hay crédito hipotecario. Y si no hay crédito hipotecario, la clase media no puede comprar o no puede decidir si quiere alquilar o comprar, porque comprar no puede. Históricamente podía alquilar una persona de clase media que a valores de hoy ganaba 600 lucas, ponele que es el doble de la base de empleado de comercio, que más o menos 300 y monedas. Esa persona podía alquilar tranquilísimamente por 200 lucas una propiedad. Hoy fíjense en Zona Prop, en Mercado Libre Inmuebles o en Argenprop, no hay ninguna propiedad en absoluto a menos de 200 lucas o a 200 lucas, ni siquiera un monoambiente de 25 metros en el microcentro. Eso es inédito. Realmente es increíble que hayamos llegado a esa situación, pero bueno, es lo que nos toca en este contexto. Yo creo que eso, gane quien gane, va a cambiar porque no había pasado nunca. Y en general las variables macro regresan a la media. Entonces lo que creo es que vamos a volver a un escenario donde quizá la gente de clase media no puede comprar una propiedad, lo cual ya es triste porque en Bolivia y Paraguay un asalariado puede comprar una propiedad, pero acá no. Si eso pasa de regresar a la media, regresaríamos a un escenario donde la clase media pudiese alquilar, pero no podría comprar, excepto que se le subsidie un crédito, porque la única forma en que alguien dé un crédito en un contexto inflacionario sin crédito hipotecario privado es que lo subsidie el Estado, básicamente. Vamos a ver si dicen algo de real estate interesante. Si no, le vamos a meter 2X porque para escuchar pavadas políticas no vamos a perder tiempo. Ahora ya vamos a ingresar en el primer tema de debate, economía y trabajo. Van a tener 2 minutos de exposición y 1 minuto de derecho a réplica. Y de acuerdo al sorteo, comienza Victoria Villarroel. Sus 2 minutos. Bueno, a partir de ahora todo lo que vas a escuchar por parte de Agustín Rossi es mentira. Cada una de las cosas que él y Sergio Massa te proponen, simplemente las podrían haber realizado en los últimos 4 años. Pero decidieron no hacerlo. Tenemos 100.000 nuevos pobres mensuales desde que Sergio Massa es ministro de Economía. Es decir, hay 1.200.000 nuevos pobres en nuestro país. Argentina es el país en el cual los jubilados son la moneda de cambio, son la válvula de ajuste del gobierno. Argentina es el país en el cual 1 de cada 3 trabajadores en blanco es pobre, porque ya no existe más el reaseguro de trabajar en blanco para no ser pobre. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, no importa que seas inquilino, propietario o una inmobiliaria, simplemente no podés tener tu casa. Argentina es el país donde los jubilados lloran porque comen solo un churrasco por semana. Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2001. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estabilizar la economía, vamos a bajar la inflación de un ondazo, vamos a frenar el gasto público y a detener para siempre la emisión monetaria. Por eso el 19 de noviembre, cuando estés por elegir tu boleta, cuando estés por ponerla en la urna, elegí
continuidad o cambio. Bien, gracias, Victoria. Gracias, quedaron unos segundos. Recordemos, economía y trabajo. Vamos a detener muy levemente. Si lograsen hacer esto, que es muy fácil prometer así, tiqui-tiqui, parece que todo es fácil, de que no haya más inflación, claramente con tan solo eso rebotaría cantidad transada en el rubro inmobiliario, rebotaría el precio y volveríamos a la situación en la cual las personas pueden alquilar o pueden comprar, dado habría disponibilidad de crédito hipotecario. La inflación es el mal que hace mierda todo eso en el mercado inmobiliario. Es ridículamente peor la inflación que la ley de alquileres u otras regulaciones falopa que no sirven para nada, pero el problema madre es la inflación. Este panorama angelical de que van a eliminar la inflación porque no van a emitir y no sé qué, hay que pensar que esto es Argentina. Inclusive si el gobierno nacional decidiese no emitir más o dolarizar o bitcoinizar o lo que sea la economía, las provincias igual podrían emitir, a pesar de que no pueden emitir moneda legalmente, pueden emitir deuda. Y en Argentina, como ya somos muy creativos, históricamente ya pasó varias veces, se emite deuda en forma de billetitos, que son cuasi monedas, y esos bonos circulan como moneda. En consecuencia, una provincia random cualquiera, desde Buenos Aires a Formosa, Neuquén, Tierra del Fuego o la que fuese, puede emitir su propia moneda, generar desequilibrios macro que hagan mierda a todo el país, a pesar de que quizá el gobierno nacional pretenda cierta cosa e inclusive la haga. Así que déjenme desconfiar de todas las promesas que hacen los candidatos en campaña. Pero si no hay inflación, hay crédito hipotecario. Si hay crédito hipotecario, levanta el precio, levanta la cantidad transada. Y como pueden ver en los informes que nosotros armamos, uno es de inmobiliarios.com/informe, pueden ver que cada crédito hipotecario otorgado genera entre 2 y 3 operaciones extra en el mercado. Por tanto, si vos tenés un mercado hoy, que es el de hoy es de 3.200 ventas en Capital Federal por mes, 3.200. Si vos a ese mercado le metés 1.000 créditos hipotecarios, no pasás a un mercado de 4.000 y pico de ventas, porque cada uno de esos créditos genera 2 o 3 extra, el promedio es 2 y pico. Entonces tenés las 1.000 de los créditos directos, pero además tenés 2.000 y pico extras de las que genera esto. Cualquier inmobiliario sabe de que cuando hay crédito hipotecario, hay más operaciones encadenadas, es decir, el que vende, compra y el que compra, vende, y se hace toda una línea de 3, 4, 5 en el mismo banco, en el mismo momento. Esas operaciones encadenadas se dan por la magia del crédito hipotecario. Entonces, que haya 1.000 créditos hipotecarios por mes en Buenos Aires, por ejemplo, lo que generaría son 3.000 y pico de ventas más, por lo tanto, duplicaría el tamaño del mercado, inclusive si no se recuperasen los precios, que hoy, como ya saben, están 50% abajo de lo que han estado en el 2017, cuando estábamos en el boom máximo de los créditos UBA. Vamos a seguir escuchando acá las promesas y los delirios políticos. Bajo es el tema, los 2 minutos ahora corresponden a Agustín Rossi. He recorrido la Argentina en innumerables oportunidades y he escuchado a los argentinos. He visto en muchos de ellos que conviven sentimientos contradictorios. La alegría por tener un puesto de trabajo y la frustración por saber que el salario no alcanza. Por eso nosotros, con Sergio Massa, nos comprometemos a mantener y ampliar los puestos de trabajo que existen en la Argentina y aumentar el poder adquisitivo de tu salario. Llevamos 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado privado registrado. 2 actividades económicas son las que han traccionado ese crecimiento del empleo, la construcción y la hotelería y gastronomía, impulsadas por 2 políticas públicas, construcción de vivienda y obra pública y plan previaje. Ambas políticas desaparecen si Milei gana las elecciones. Desde hace unas semanas, Sergio Massa ha tomado decisiones trascendentes para el conjunto de los argentinos, destinadas a recuperar el poder adquisitivo del salario. Este mes, más de 1 millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias. Y lo hicimos por ley, para que quede de aquí para adelante. Más de 17 millones de argentinos han recibido la devolución del importe del IVA de todos aquellos productos de la canasta básica que han comprado. Y también lo estamos haciendo por ley. Y además, hemos presentado en el Congreso de la Nación un plan para promocionar el nuevo empleo. ¿Qué significa esto? Que todo nuevo trabajador, el empleador, va a tener beneficios sobre las cargas patronales en los primeros 24 meses si toma un nuevo empleo. Bien, es su tiempo, Agustín Rossi. Bueno, el derecho a réplica le corresponde. Bueno, vamos a ver si Rossi nos da este beneficio a los empresarios de los 24 meses. Ojalá que se suceda. Tiene razón en que estamos en un momento de bajísimo desempleo histórico. Por lo tanto,
es curioso el panorama que bien lo planteó Rossi en este discursito económico, que dice, no me acuerdo qué palabras, pero muy esta alegría con el trabajo y no sé qué porque no alcanza el sueldo. Para poner contexto eso del sueldo, estamos en un contexto de bajísimo desempleo, sin embargo, el salario está aniquilado. Hoy estamos en, este gráfico que muestro en pantalla es el RIPTE a agosto de cada año en dólares libres, ajustado por inflación estadounidense. Y el mínimo de toda esta muestra de 30 años, que es un periodo largo de tiempo, fue en agosto del 2002 con $416 ese salario. Agosto de 2023 ese salario fue $502, por lo tanto muy muy cerca del mínimo de toda la muestra de 30 años. Y cuando del 2020 al 2021 y al 2022 el salario se recomponía, yo acá frente a esta tímida recomposición tenía un panorama bastante alentador de que de acá iba a ser el rebote ya. Sin embargo, lamentablemente me sorprendió la realidad argentina con una nueva baja y ya acercándonos a lo peor de la muestra, ¿no? Acá hay algo interesante de este análisis que le comparto la fuente acá cuando hice este tweet, porque mucha gente se confunde la nominalidad con los precios postas reales cuando los ajustás por inflación. Entonces, en agosto del 94 el RIPTE era 893 pesos, el dólar estaba 1 a 1, por lo tanto eran 893 dólares libres de ese momento, pero esos 893 dólares de agosto del 94, ajustados por inflación a hoy, son 1.840 dólares de hoy. En el 95 era 1.831, en el 96 1.827, en el 97 1.714. Fíjense esta comparación, ¿no? 1.800 y pico contra 500 de ahora. Es 2/3 menos, es realmente impresionante. Y pasaron 30 años. Es impresionante. Lo que yo creo que va a pasar, gane quien gane de vuelta, voy con esto, es que el promedio de esta muestra de 30 años es $1.100 por mes. Y la mediana en valores de hoy es también $1.100 por mes. Por lo tanto, yo creo que va a haber de vuelta en esta variable una regresión a la media y gane quien gane, el salario tarde o temprano se va a duplicar. Y esto ya sé, cuando lo digo todos me dicen, Santi, vos dicen, no estás en pedo. Bueno, piensen lo que piensen. Yo creo que el salario se va a duplicar y el salario, como decimos siempre acá con el real estate, en general salario y metro cuadrado van de la mano. Correlación no implica causalidad. No sé qué es lo que genera que el grafiquito de salario y el metro cuadrado vayan juntitos, no sé lo que genera eso, pero lo que sí sé es que el promedio del salario en los últimos 30 años es $1.100 por mes y la mediana de 30 años es también $1.100 por mes. Hoy estar en 502 me dice a mí que muy probablemente vayamos a duplicar salarios en algún momento en el corto plazo o mediano plazo en el peor escenario. Vamos a seguir escuchando. Me pareció muy bien la apertura de ambos candidatos. Hablan bien, son personas que tienen labia, a diferencia de los candidatos a presidente, que tienen bastante poca labia ambos, o no son tan buenos como estos dos, me parece. Día Victoria Villarroel. Bueno, Rossi te cuenta un país, de nuevo, en el que él vive en una galaxia desconocida, porque en el presupuesto 2024 de Massa y Rossi, lo que hay es gravar con más IVA los alimentos. Por ejemplo, el pan, que de 10,5 de IVA va a tener 21. O la carne. O, por ejemplo, aumentar los bienes personales a todos aquellos que tienen propiedades rurales. Y eso no se hacen cargo las sociedades anónimas o los fondos de inversión. De eso se hacen cargo aquellos que están poniendo el cuerpo en el campo y que hoy están sufriendo una sequía inmensa. Entonces, este es un mundo de fantasía el que te está contando Rossi, que no van a poder aplicar, sino que tuvieron 4 años para hacerlo y no lo hicieron. Entonces, definitivamente, ¿qué país nos estás ofreciendo más que una simple mentira? Muy bien, antes de entrar en la discusión libre, te vamos a tener el minuto de derecho a réplica con Agustín Rossi. La inflación no se baja de un ondazo. La realidad es que el crónico faltante de reservas y de divisas en la Argentina es la causa principal de los procesos inflacionarios en nuestro país. Hay 3 maneras de conseguir más dólares en la Argentina. 2 son maneras no virtuosas, son las que propone el candidato Milei: mayor endeudamiento y venta de empresas públicas. La que nosotros proponemos con Sergio Massa es una verdadera revolución exportadora. Aumentar las 88.000 millones de dólares que tuvimos de exportaciones del año pasado a 127.000, 128.000 millones de dólares durante todo el año que viene. ¿Con qué? Potenciando todas las actividades económicas, el campo, los hidrocarburos, la minería, y con ello, y otras más, y con ello fortalecer las reservas de nuestro Banco Central. Con reservas del Banco Central podemos estabilizar el tipo de cambio. Si estabilizamos el tipo de cambio, bajamos la inflación. Si bajamos la inflación, mejoramos el poder adquisitivo del salario. Bien, muy bien. Terminó el derecho a réplica Agustín Rossi. Ahora ingresamos dentro de este bloque con 4 minutos de libre que pueden dialogar entre ustedes, ¿no?
Adelante. Bueno, me gustaría preguntarle a Rossi, él dice que recorrió la Argentina. Yo te comento, hace 2 semanas estuve en Rivadavia, Banda Sur, que es el distrito más pobre de Salta donde no hay agua. Definitivamente ahí no hay agua, no hay Estado, no hay absolutamente nada. ¿Qué país pensás hacer vos cuando acá decís que recorres la Argentina y yo lo único que vi en las últimas semanas son que no hay insumos médicos, que hay colas larguísimas para cargar combustible, que la gente cada vez come menos carne, menos alimentos porque, lógicamente, la inflación en los alimentos se fue directamente a la estratosfera? Dejá de mentir, veo que estudiaste muchos temas, pero la realidad es que son solo cifras vacías, porque después nos pega una piña la realidad a la que ustedes nos llevaron. Los únicos que mienten, Victoria, es tu candidato a presidente, que dijo que Patricia Bullrich era una montonera, asesina, pone bombas, y a los 2 días, después de las elecciones, la abrazó y le dijo, señora Bullrich, coincido con el 90% de sus propuestas. Gracioso. O sea que mentía antes o miente ahora. En cualquiera de los 2 casos está absolutamente mintiendo. De todas maneras, me alegro que reconozcas la importancia del Estado en cada uno de los lugares que estás visitando. Pero la verdad es que hay una cantidad de temas que tenemos que resolver. Hoy lo escuché a tu candidato a presidente, Milei, diciendo que no iba a tener relaciones con el presidente Lula. También ha dicho que no iba a tener relaciones con la República Popular China. Son 2 de los principales destinos comerciales que tiene la Argentina. Entonces les vas a complicar la vida con eso a las provincias argentinas, a los productores argentinos, a los industriales argentinos que comercializan con esos países. ¿A quién se le ocurre a esta altura de la evolución de la humanidad tener ser tan obtuso desde el punto de vista ideológico? Una cosa es que tengamos relaciones comerciales y otra cosa es que ustedes le entreguen nuestra soberanía, por ejemplo, a China, porque no les bastó con la base china Embajada del Agrio. Además, están endeudándonos, además, no tienen ningún prurito en tener un embajador en China que literalmente es un lacayo de los chinos. Entonces, acá va a poder comerciar el privado con quien quiera. Nosotros mismos vamos a impulsar el libre comercio. Ahora, eso no se justifica de ninguna manera que nosotros permitamos la intromisión de otras naciones en nuestros asuntos internos o que toleremos que, por ejemplo, el Foro de San Pablo, en el que está Lula, se meta en los asuntos internos de la República Argentina. Entonces, separemos bien las cosas. Una cosa es que nosotros nos representemos como ciudadanos. Otra es que hablemos ahora como autoridades donde le hablamos a todo el pueblo argentino y otra cosa es que ustedes se entreguen a la República Argentina amordazada de pies y manos, atada a otros países, como están haciendo. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a los productores agropecuarios si piensan eso de la República Popular China, porque el 80% de la producción agropecuaria argentina van a China. No creo que se sientan atados, amordazados los productores agropecuarios argentinos. Es una mala decisión de tu candidato tratar de llevar al límite las relaciones diplomáticas con 2 países tan importantes como Brasil y como China. Como sería una mala decisión si Sergio Massa mañana tiene una situación de llevar al límite la relación con Estados Unidos. Bueno, pero tu gobierno, el gobierno que vos integrás con el kirchnerismo se han llevado como el con medio planeta, por favor, no mintamos. No te vengas a hacer la Madre Teresa cuando ustedes literalmente se han peleado con una infinidad de naciones para alinearnos con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba o con Venezuela. O sea, si van a hablar realmente de las relaciones exteriores, seamos mínimamente sinceros. A ver, vamos a extender un poquito, pueden hablar, respétense, ¿no? Simplemente quisiera que no me interrumpan cuando estoy hablando. Bueno, es un debate, Rossi. Si viniste un monólogo, lo siento. No quiero monologar, simplemente no quiero que ocupe todo el tiempo. Es un debate. Bueno, bien, a ver, ya sé que es un debate, no sé qué me decís. A ver, 30 segundos para cerrar, 30 segundos, Victoria, para cerrar. Lo que quiero decir es que todo lo que está diciendo la candidata Villarroel lo dice equivocadamente y se pone enojada, se pone un poquito violenta. La simbiosis con Milei parece que cada vez le penetra más, digamos, ¿no? Porque Milei tiene bastante violencia en su cuestión discursiva y entonces intenta interrumpirme porque está molesta con lo que yo le dije. Es un error. Cualquier analista de política internacional se lo va a decir, romper relaciones diplomáticas, tener relaciones diplomáticas distantes con países tan importantes como China y como Brasil. ¿Sabés qué, Rossi? Estoy indignada del nivel de pobreza que hay en este país. Tenemos 40% de pobres, 20% en la indigencia, gente que hoy no va a comer, gente que mientras nosotros hacemos este debate, cuando termine el debate hay 200 pobres nuevos en la República Argentina. ¿Cómo no voy a estar indignada? Sangre de pato tenés si no te indignás. Todavía no dijiste cómo va a resolver un problema de generar un puesto de trabajo. Bueno, está difícil ni vos, también que él ni tu candidato. A ver, nunca hablaron ni dijeron cómo hacen para generar puestos de trabajo. Tenemos que cerrar y tienen que entrar los asesores. Así que damos por cerrado este capítulo de Economía y Trabajo. Así que pueden ingresar los asesores, van a tener un minuto para poder dialogar con los... Bueno, en ese minuto, mientras lo dejo pasando, lo muteo. Muy decepcionante la parte de economía y trabajo, muy decepcionante porque se pusieron a hablar de relaciones internacionales que a nadie le importa porque, como bien dijo Villarroel al final,
tenés un nivel de pobreza total. La gente de vuelta para hablar de real estate por primera vez en toda la historia. Un asalariado de clase media, no uno pobre, un asalariado de clase media no puede alquilar una propiedad en Buenos Aires. Pero esto es realmente de locos. Mis abuelos, mi abuelo era encargado de edificio, mi abuela limpiaba oficinas y vivían en el departamento que mi abuelo era encargado de edificio y tenían una casita en el conurbano bonaerense que iban el fin de semana. Eso era la década del 60. ¿Se entiende esto? Porque es de locos, ¿eh? Y hoy una persona como yo, si yo no fuese empresario, laburase en una corpo, en un recontra buen puesto de laburo y ganase 800 lucas por mes, no podría alquilar para vivir en Buenos Aires. Ni en recontra y perpedo, lo que dije recién de vivir en Buenos Aires y tener una quintita en el conurbano bonaerense, ¿no? Y están hablando de relaciones internacionales, viven en un tupper, es espectacular. Para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Es un fondo de asignación específica. Permite, por primera vez en la historia de la Argentina, que las Fuerzas Armadas argentinas tengan un fondo de asignación para su reequipamiento. Para el año que viene están previstos 450.000 millones de pesos destinados al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Fue una ley que tuvo el consenso de todos los bloques y recuerdo la especial colaboración que tuvo la diputada Carrió en ese entonces para permitir que esta ley se aprobase. Al mismo tiempo, me preocupé por el salario del personal militar. Cuando llegué al Ministerio de Defensa, un gran porcentaje del salario del personal militar estaba cobrado en negro. Venía de la época de Cavallo, que ahora asesora a Milei. Pasamos todos esos suplementos no remunerativos al salario y eso inmediatamente generó una mejora en las pensiones y el haber de retiro de toda la familia militar. Y ahora estamos en un plan de jerarquización del salario de los salarios del personal militar para equipararlos con el salario de la Fuerza de Seguridad. Es en 5 etapas, ya llevamos abonado 3 tramos, los próximos 2 tramos van a ser para el año que viene. No me quiero olvidar de que durante mi gestión conducí el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas, que fue todo el despliegue que hicieron las Fuerzas Armadas, demostrando todas sus capacidades en un momento más difícil de la Argentina, que fue la pandemia. Y quiero decir, porque me quedan 10 segundos, el orgullo que me genera, después de casi 3 años, poder haber reabierto la fábrica militar de Azul que cerró Mauricio Macri, el aliado de Milei, en el año 2018. Bien, su tiempo. Rosy, ahora le toca a Victoria Villarroel sus 2 minutos. Bueno, desde hace 20 años el ámbito de la seguridad tiene una devastación como nunca hemos conocido. La inseguridad dejó de ser una sensación para transformarse en una realidad. 9 de cada 10 argentinos tienen miedo de sufrir un hecho de inseguridad. En estos 20 años, el narcotráfico creció escandalosamente, no solo en Rosario, sino en el conurbano, en ámbitos de la ciudad de Buenos Aires e incluso en la frontera norte. Los piquetes, los cortes de rutas, los cortes de calles se han hecho parte de nuestra vida cotidiana y nos hacen vivir pésimamente mal. Las usurpaciones, si tenés una finca, un departamento, un campo, también se hicieron moneda corriente en todo el país, incluso las tierras fiscales. Tenemos partes de parques nacionales tomados sin que el Estado haga absolutamente nada. El norte argentino es un colador la frontera. No solamente tenemos la triple frontera con el Comando Bermelo y el PCC ingresando como quieren, sino también que ahora con el trato que hizo Bolivia con Irán vamos a tener a los iraníes entrando en nuestra nación, porque estamos completamente indefensos. Por eso quiero preguntarte a vos, viendo este panorama, ¿dónde querés vos a los delincuentes? ¿Los querés presos o los querés libres? Porque yo los quiero adentro. Y este señor los quiere libres. Por esa razón en la pandemia liberaron violadores, asesinos, ladrones que nunca regresaron a las cárceles. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a hacer es una propuesta de sentido común. El que las hace las paga. La ley se debe respetar. Y lo segundo que vamos a hacer es un cambio de paradigma. Ellos están del lado de los delincuentes, nosotros estamos del lado de los policías. Por esa razón les vamos a dar mejor equipamiento, mejor adiestramiento y mejores salarios. Muy bien, su tiempo. ¿Continuidad o cambio? Vamos con el derecho a réplica, seguridad y defensa, el primer minuto entonces para Agustín Rossi. Hemos escuchado 2 minutos de seguridad con una habilidad sorprendente. Habló 2 minutos y no dijo una sola propuesta. Nosotros vamos a ir por 2 caminos. En primer lugar, la cuestión de la prevención. Lanzamos ya con Sergio Massas el plan Ciudades Seguras. ¿Qué significa Ciudades Seguras? Que a todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes le vamos a instalar los SIM. ¿Qué son los SIM? Centro Inteligente de Monitoreo. Un lugar... Bueno, vamos a mutear un poco para relacionarlo con el real estate este delirio de lo cual le están hablando ahora. El delirio ese para mí se
podemos usar una analogía con esta propiedad, que no sé quién es Cooper Inmobiliaria, no tiene nada que ver conmigo, así que no me pagan por hacer este chivo que voy a proceder a hacer. Pero es una propiedad que está publicada hace 1000 años, sin venderse, que piden apenas más de $1000 el metro. Y miren estos ventanales, no sé si lo llegan a ver con detalle. Esos ventanales dan al obelisco, pero en todo su esplendor. O sea, se ve toda la 9 de julio, el cartel de BA, no sé si lo ven ahí. Y no es una o dos ventanales gigantes, son 8 ventanales gigantescos. Acá se puede ver otro par de ventanales. Ahí se ve la BA de Buenos Aires, que está enfrente al obelisco. Y esto, si ustedes buscan Carlos Pellegrini 350, algo así, Carlos Pellegrini 385, creo que es la dirección de este edificio. Lo voy a poner en pantalla así se los muestro. Y van a Street View, especialmente para los que no son de Buenos Aires, esto es para caerse de culo realmente. Van a ver que el departamento en cuestión es este que está acá, en el segundo piso de este edificio de Carlos Pellegrini. Y todas estas ventanas, ¿saben cuál es la vista de todas estas ventanas? Que son al menos 8, porque la sala que veíamos recién es esta y la que está del otro lado, más todas estas que vemos acá. Este edificio, cuando uno está ahí adentro, ve esto. Esta es la vista. ¿Se imaginan si fuésemos un país con un minimísimo nivel de seguridad? Que esto no sea un descontrol absoluto el microcentro. Esto tiene que valer mínimo $10.000 el metro. Están pidiendo 1.100, una cosa así, nadie paga 1.000. ¿Se dan cuenta? El panorama es hoy catastrófico. Entonces, pero cuando yo trato de aislarme de esto y de vuelta agarrar todas las variables macro y analizar 50, 60 años de esas variables para ver, che, ¿cuál es la media de estas variables nefastas? Bueno, estamos muy por debajo de todas. Entonces, si volviésemos a algo mínimamente razonable, este departamento no puede estar $1.000 el metro. Imaginen publicar esto en algún portal de otro país, en A Dónde Vivir, el portal inmobiliario de Perú, Urbania.p, otro portal inmobiliario peruano, y publican propiedad en Buenos Aires, en el obelisco, con la mejor vista de la ciudad, en pleno quilombo de Buenos Aires, con toda la magia, los teatros, la pizzería, la magia de Avenida Corrientes, y una vista de la Concha de la Lora con 8 ventanales en un edificio histórico, protección histórica. ¿No defiende $1.000 el metro esto? Estamos muy mal. Y esto es exclusivamente por un tema de seguridad, no por otro tema. Pero bueno, vamos a darle vuelta audio a esto y seguimos escuchando. La verdad que no es un problema de voto. Pero en las cárceles sí lo votaron, ahí está bien, ahí la hicieron bien. Entonces, pero sí quiero hablar de Malvinas. Va a ser muy entretenido ver el resultado en las cárceles si lo vuelven a compartir. Para mí va a ser apabullante el resultado en las cárceles. A mí me parece que Malvinas es una cuestión importante. Una cuestión importante para todos los argentinos y hay que tener posiciones claras sobre Malvinas. No podés tener una canciller que dice que va a dialogar con los isleños, ni tampoco podés tener un candidato a presidente que dice que admira a la Thatcher. A mí me parece que nosotros, desde el momento en que tenemos una son minutos libres. No se puede hablar solo, entonces para eso denle el micrófono y que se vaya al living de la casa a hablar. No es así. No hace falta que vengas acá si querés hablar vos solo. No sé por qué estás tan enojada. No, estoy indignada porque son unos mentirosos. Estás indignada, la simbiosis y represento la indignación del pueblo argentino, porque ustedes 2/3 no los quisieron votar. ¿Y a ustedes? El 70% no los votó. ¿Cómo que el 70% no los votó a ustedes? A nosotros, 70% no los votó a Milei. Nosotros estamos representando casi 2/3 de la población que no los eligieron. Están hace casi 20 años. Están hace casi 20 años. Venís siendo un ¿Me podés dejar hablar de Malvinas? O sea, sos un funcionario serial. Pero me podés dejar de hablar de Malvinas. Sos un comodín de los cargos públicos. Pero me podés dejar de hablar de Malvinas. Sí, de Malvinas vamos a hablar. El momento en el que también respetes a la hija de un veterano de Malvinas y en el momento en el que respetes también la verdad histórica. Porque ni Diana Mondino ni nadie de nuestro espacio le ha faltado en ningún momento el respeto a los veteranos de la guerra de Malvinas. Entonces no me lo faltes vos a mí en mi cara. Bien, a ver. ¿Puedo hablar? Sí, a ver. Se nota que está nerviosa. No, estoy enojada. Voy a decirlo claramente. Ustedes se acostumbraron a que estemos todos callados. Victoria, dejemos hablar a Rossi. Voy a intentar hablar nuevamente. Malvinas es una cuestión importante. No podés tener una canciller que diga que vaya a dialogar con los isleños. ¿No es canciller? Una futura canciller. No es canciller. Tenés un candidato... Si vas a hablar de algo, habla de algo concreto. Che, tenés un candidato a presidente que dice que admira a Thatcher. Malvinas es
En Malvinas lo que hay es una usurpación del territorio nacional por parte de una potencia militar extranjera que es Gran Bretaña, que ha instalado una base allí y que esa base tiene mayor cantidad tiene casi la misma cantidad de soldados británicos que de isleños. Esa Sí, base... me estás contando todas cosas que sé. Pero si no te las cuento a vos. Todos sabemos eso. ¿Qué hicieron ustedes realmente para lograr que las Malvinas sea una causa nacional más que usarla? Bien. Bueno, ya pasó el tiempo. Yo digo, Sí, a ver. ordenemos, porque ¿sabe lo que me pasa a mí? Si yo no puedo hablar, si ella me interrumpe, después dice, me está interrumpiendo, me grita Rosy. Yo no quiero estar en eso. Entonces lo que le digo es, si los 4 minutos van a ser una cuestión de que cada uno se resuelva como quiera, Rosy. lo resolvemos de esa manera. Yo hasta ahora lo que estoy tratando de hacer es escuchar. A ver, Rosy, me disculpa un poquito. Sí. Por la regla de juego ya está establecida. Son 4 minutos libres en el cual ustedes dialogan. Bueno. No invente otra cosa ahora, Bueno, ni nos eche culpa a perfecto. nosotros. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Perfecto, muy bien. A ver, bueno. Pero si ahora- ustedes... Los invitamos a pasar acá, porque ahora viene el ahora bloque. tenemos un minuto, pueden participar los asesores, No los hay vamos un a descontrol invitar. esto, ¿no? Mientras tanto, le decimos que, bueno, hay mucha gente en el estudio. Exactamente. Le voy a poner más velocidad. Y ya, no, los asesores no, en esta no. Lo que Bueno. pasa es que meten tanta cosa que, bueno, los Vamos a invitamos invitar a los pasar dos acá. a que pasen a los atriles, porque viene ahora la parte de preguntas y respuestas que El cara Marcelo a va a cara. explicar. El cara a cara. Así que los Rosy, invitamos a Villarroel, ambos se pueden hacer. a participar. Bueno, el mecanismo de esto es pregunta uno, responde otro, repregunta uno, responde otro, y después viceversa. Esto fue establecido también por sorteo. Y de acuerdo al mecanismo del sorteo, va a empezar Victoria Villarroel, que tiene 30 segundos para hacer una pregunta a Rosy. Bueno, te quiero preguntar, Rosy, si vos estás a favor del terrorismo y específicamente del terrorismo de Hamás. Nuestro candidato a presidente en el debate a presidencial claramente fijó la posición, fue el único candidato que dijo que va a proponer que se declare a Hamás organización terrorista. Nuestra Cancillería y nuestro país inmediatamente condenó el ataque de Hamás a Israel. Entonces, ¿por qué cuando fuiste jefe de bancada en la Cámara de Diputados favoreciste el memorándum con Irán? El memorándum con Irán fue un proyecto que se envió del Poder Ejecutivo Nacional que buscaba un solo objetivo, que era sentar a los quienes había imputado el fiscal Nisman frente a la justicia argentina. Eso fue lo que se aprobó, se discutió, se aprobó con las mayorías reglamentarias, fue el canciller, fueron los ministros, dimos todos los debates que teníamos que dar y finalmente no se concretó. Bueno, Muy bien, me Victoria favorece. Villarroel ya preguntó y repreguntó. Ahora es Agustín Rossi el que pregunta y después repregunta. Adelante, Rossi. Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina. Pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares. Y dólares no se sabe de dónde los va a sacar, porque no explicaste de dónde los van a sacar. Pero también dice que es más fácil dolarizar si el dólar está caro. Por lo tanto, van a provocar una brutal devaluación con una brutal mayor inflación y que van a generar más pobreza y más indigencia en la Argentina. La dolarización existe solamente en 3 países del mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. ¿Por qué siguen insistiendo con esto? A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, aunque tenés depósitos en dólares. La realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y puedan hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados, como está ocurriendo hasta ahora. Voluntarismo absoluto. Otra pregunta. Bueno, ahí, como dice Rosy, voluntarismo absoluto, poniendo el contexto, es, dólares bajo el control, los argentinos tienen 261.000 millones de dólares por fuera del sistema, repito el número, 261.000 millones de dólares. Y si ustedes googlean, no sé, cuánto es la base monetaria en Argentina, hoy debe ser chauchi palito. En junio, acá un informe del Banco Central presentando un aumento nominal, 2.700 miles de millones de pesos. O sea que andás a ver, esto lo dividí por 1.000 para hacerlo más fácil, son 2.000 millones de dólares. Es espectacular. Bueno, no sé, habría que googlear cuánto es la base monetaria, pero si son un par de miles de millones, algunos miles de millones de dólares, esto habría que preguntarse a un economista. Y los argentinos tienen 260.000 millones de dólares, claramente con confianza se podría dolarizar la economía, pero no van a generar confianza ni en recontrapedo, porque ya creo que históricamente han cagado a los argentinos tantas veces que no creo que de un día para otro se genere confianza, pero sí quizá con un proceso serio de leyes coherentes, tipo que al empresariado más o menos se lo respete y no se lo quiera expulsar y combatir al capital como históricamente ha hecho el peronismo, creo que podría funcionar. No sé si una dolarización, y está bueno el discurso de Rossi de Zimbabue, Ecuador y no me acuerdo quién más son los únicos países dolarizados, que no dice nada, pero bueno, para mí tendrían que usar el discurso, pero no les conviene a ninguno de los dos
che, inclusive dolarizando las provincias pueden emitir monedas, a pesar que no pueden emitir monedas porque emitirían cuasi monedas a través de bonos y tendrías un montón de desgracias que igual tenés hoy. Por ejemplo, podrías cubrir el déficit fiscal de una provincia emitiendo bonos y esos bonos encajándoselo de forma compulsiva a la gente que está obligada a agarrarlos, que es lo que han hecho más de una vez en este país. Así que ya está todo inventado. La joda es ver cómo lográs de alguna forma que eso no pase. El otro día Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad, que no tiene nada que ver con este video, pero en una conferencia que le preguntaban, che, ¿y usted cómo eliminaría el déficit fiscal? No sé qué. Y Warren decía, y mira, yo pondría una ley por el Congreso, votaría una ley y que la ley diga que si hay más de 3% del PBI en déficit fiscal, ningún cargo político puede ser reelecto. Ninguno. Por ejemplo, los que son diputados no pueden ser diputados nunca más en su vida, los que son senadores no pueden ser senadores nunca más en su vida. Todo el Poder Ejecutivo no puede ser parte del Poder Ejecutivo nunca más en su vida si el déficit fiscal supera el 3%. Entonces, pero igual, acá podría sacar una ley así y después a los 5 años cambiar la ley y así vamos, ¿no? Pero sí, tiene sentido lo de generar confianza. La cosa es que no creo que se genere así instantáneamente. Pero bueno, el futuro es impredecible, quién sabe. Tu candidato a presidente dice que quiere vender YPF. YPF es una empresa del Estado que es superavitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superavitaria? Y al mismo tiempo dijo que quiere vender Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento que pertenece a 4 provincias: Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo va a vender algo que le pertenece a la provincia? ¿Piensa intervenir federalmente a las 4 provincias? No sé, lo que me preocupa antes de hablar de la venta de YPF es que ustedes nos dejaron un lindo regalo de una deuda de 16.000 millones de dólares por los juicios gracias a tu gobernador, al gobernador de tu espacio, a Kicillof. Así que antes de hablar de la venta de cualquier empresa, me parece que tendrían que admitir que nos dejaron endeudados hasta el cuello a nosotros y a todas las generaciones venideras. Por supuesto, respecto de los recursos, lo subterráneo es de las provincias. No se va a intervenir ninguna provincia. Entonces, ¿cómo lo va a vender? No se va a intervenir ninguna provincia. No mintió. Simplemente nosotros estamos esgrimiendo opiniones. Ahora, en las políticas, lo que vamos a hacer es respetar la Constitución, que es lo que ustedes no han hecho en ningún momento. Entonces decir a tu candidato presidente que nunca más diga que bueno, va a vender, también tu candidato dijo que se iba a sacar de encima los ñoquis de la cámpora. Y la realidad es que tu primer candidato es Máximo Kirchner. Lo hizo hace mucho tiempo. Bueno, está bien. A ver, les agradecemos, pueden volver a los atriles. Ahora sí, van a entrar de acuerdo a lo acordado. Los asesores. Ahí sí tienen su minuto. Así que los asesores pueden pasar. Ahora sí, fue una magia recién. Fue una magia recién. Bueno, ahí estamos viendo a toda la gente que está en el estudio. No cabe en un alfiler. No, seguro. Estamos, está la familia del candidato Rossi, Raquel de Pesalato, Sabina Rossi, Ignacio Rossi, Delfina Rossi. Está Vilma Ibarra, está Victoria Donda, está Sergio Falazo, Hugo Yasky, Héctor Day, Germán Martínez, Daniel Filmuth, Carla Bisotti, Ricardo Foster, Eduardo Cosami, Mercedes Marco del Pon, Eduardo Valdés, entre otros, ¿no? Cada uno podía ingresar 30 candidatos, ¿no? Invitados por candidato. Así que ahí estamos. Y por otra parte, también estamos con los invitados especiales. Está el doctor Alberto Dallavía, Laura Serra. El doctor Alberto Dallavía es presidente de la Cámara Nacional Electoral, que está organizando el debate presidencial que aplaudimos, ¿no? Del domingo próximo. Seguro. Está el rector de la UBA. Sí, Ricardo Gelpi, está Irán Nagán, que es encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea, y Marcos Schiavi, que es director nacional electoral. Bien, muy bien. Y también, bueno, acompañando a Victoria, están mucha gente de Libertad Avanza. Bueno, vamos a entrar en el tercer tema, que es salud, educación y políticas sociales. El esquema es el mismo: 2 minutos de presentación, 1 minuto de derecho a réplica y después los 4 minutos libres de diálogo. Bueno, se respetan entre ustedes, dialogan entre ustedes, no nos tenemos que meter nosotros. Tratamos de no meternos. Si nos metemos, porque la cosa anda mal. Bueno, empezamos con el orden establecido. Victoria Villarroel, sus 2 minutos. Bueno, me voy a adelantar a lo que les va a decir Agustín Rossi. La educación pública va a seguir siendo pública en el gobierno de la Libertad Avanza. La salud pública va a seguir siendo pública. Pero en Argentina, la educación no educa, adoctrina. Y el gobierno, para beneficiar a sus amigos sindicalistas, puso de rehenes a los chicos. Un chico hoy egresa del primario y no sabe ni hacer una oración con sujeto y predicado, ni resolver operaciones matemáticas simples. El gobierno te dice que la educación es importante para ellos, pero en el nido kirchnerista de Santa Cruz, los chicos tienen solamente 60 días de clases. Y en la salud el panorama es igualmente devastador. La salud en Argentina no cura. La salud es otro de los relatos de este gobierno, que inaugura hospitales vacíos y que a los médicos y enfermeros les paga una verdadera miseria, además de tener cada oportunidad que pueda para destruir estas profesiones tan nobles. Quiero ser bien clara. No vamos a quitar el subsidio a los medicamentos, aunque hoy si vas a la provincia de Buenos Aires y querés comprar un remedio en una farmacia y sos de PAMI o de alguna obra social, ya no te hacen el descuento. No vamos a cerrar hospitales y no vamos a quitar las pensiones por discapacidad. Lo que sí vamos a hacer es auditar los planes sociales, de manera de que no nos encontremos con la sorpresa de que hay gente que se va al exterior con los planes. También vamos a darte la libertad para elegir la escuela o el hospital donde te querés atender y querés tener un servicio de calidad.
Y vamos a mejorar los sueldos de los docentes, de los enfermeros, de los médicos, para que ellos estén orgullosos de trabajar y de ejercer la medicina y la educación. Muy bien, el tiempo de Victoria Villarroel. Ahora su tiempo, Agustín Rossi. En la plataforma de ellos funciona el sistema de voucher, que nunca lo han explicado, en educación. Y hay declaraciones del candidato Milei diciendo que la salud va a ser privatizada. Pero yo quiero hablarle a las mujeres argentinas. Porque las políticas de ajuste que está preparando Villarroel y Milei están destinadas fundamentalmente al... las principales víctimas van a ser las mujeres argentinas. Ellos no creen en la brecha de género ni en la brecha salarial que existen y es entre el 27 y el 33%. Por eso nosotros, con Sergio Massa, vamos a mantener las políticas que están destinadas a cortar esa brecha de género y ampliarlas. La primera de ellas, las moratorias previsionales. 3 de cada 4 personas que se jubilan por moratoria son mujeres. Vamos a mantener la compensación de años de aportes, con tareas de cuidado. Aumentar las licencias por maternidad y por paternidad. Seguir construyendo los centros de infancia. Llevamos construido 100, vamos a construir más de 700 en los próximos 4 años. Fundamentalmente son lugares en donde las mujeres pueden dejar con seguridad y con tranquilidad a sus hijos para ejercer sus tareas, sus tareas laborales. Y mantener las paritarias de aquellas tareas fuertemente feminizadas como educación, como la docencia y como las paritarias de casa particulares. Sergio Massa ha planteado claramente igualdad salarial ante igualdad de trabajo, lo va a hacer obligatorio. Y yo quiero decirle y comprometerme ante todas las mujeres trabajadoras que voy a trabajar incansablemente para construir el consenso para que todas las mujeres trabajadoras en la Argentina tengan una recomposición salarial en función de las tareas de cuidado que realizan. El mayor porcentaje de tareas de cuidado lo realizan las mujeres argentinas y eso debe ser reconocido salarialmente. Bien, gracias, Agustín Rossi. Su derecho a réplica, Victoria Villarroel. Bueno, Rossi y el kirchnerismo creen mucho en revalorizar a la mujer, pero es solamente una declamación. La violencia contra las mujeres no cesa pese al ministerio, pero la única mujer a la que le va bien en este país es a Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 14 millones entre pensiones y jubilaciones. Así que definitivamente ella sí puede decir que ustedes la han privilegiado y la han ayudado. Sacando esta cuestión en el país en el cual los jubilados realmente se están muriendo de hambre, me gustaría también aportar que lo que a nosotros nos interesa es que la educación no adoctrine, que los estudiantes puedan egresar teniendo los conocimientos básicos para ganarse el pan y no que terminen siendo adoctrinados por gremios y sindicatos que lo único que apuntan es hacer política con los chicos. Muy bien, Agustín Rossi, su minuto de derecho a réplica y después vamos a entrar en la discusión libre. Soy hijo de mamá y papá docentes. Es más, con orgullo llevo una situación que nos enorgullece a toda la familia porque un colegio secundario de la localidad donde nací, la localidad de Vera, lleva el nombre de mi padre, que fue el primer rector. La educación pública en la Argentina es un orgullo. Es un orgullo para todos los argentinos. Pocos países en el mundo pueden constatar de que un chico va de jardín de 4 hasta el título de grado en la universidad sin poner un peso. Nosotros hemos enviado al Congreso de la Nación un proyecto para llevar de 6 a 8 puntos del PBI la inversión en educación llegando al 2030. Como fortaleciendo las 3 escalas educativas. Educación primaria, mantener una hora más de clase como se vino dando durante todo este año en todas las escuelas primarias de gestión pública para enseñando lengua y matemática para superar el crack educativo que tuvimos durante la pandemia. Duplicar la cantidad de escuelas técnicas y seguir construyendo nuevas universidades en Argentina. A la gratuidad universitaria hay que agregarle la accesibilidad. La accesibilidad está directamente... Su tiempo, Agustín. Bueno, entramos en los minutos libres, pueden dialogar entre ustedes, vamos a administrar el tiempo, son 4 minutos, así que bueno, adelante. Termino con lo que decía anteriormente de la accesibilidad universitaria. A la gratuidad hay que agregarle accesibilidad, porque de esa manera se efectiviza más aún lo que significa la gratuidad. Entonces Massa está imaginando que como mínimo todas las provincias argentinas tengan entre 2/3 universidades de manera tal de garantizar esto que decíamos. Por eso, estas universidades de cercanía, los estudiantes, que los chicos que van allí son primera generación de estudiantes universitarios. Quiero hablar de una política, que es una política activa, que me parece muy importante. En los próximos 10 años, la Argentina, para achicar el 60% del déficit habitacional, tiene que construir 750.000 nuevas viviendas. A ver, cuando vos digas, ¿puedo participar o seguimos con el monólogo? Rossi defiende una educación y una salud que ellos no usan. Cada vez que han tenido algún problema médico, se han atendido en sanatorios privados. El Otamendi, el Austral. O sea, nunca van a las instituciones hospitalarias públicas. Nunca van al Argerich o al Hospital Posadas. Cada uno de ellos habla y declama sobre algo que no usan y que no tienen la más remota idea de cómo funciona. Entonces, muy lindo todo lo que me estás diciendo, pero la verdad es que no lo llevas a la realidad ni ustedes lo aplican. No son coherentes, son mentirosos. No somos mentirosos. Yo soy producto de la educación pública. Fui a escuela primaria, escuela secundaria. A los 17 años me fui desde Vera a estudiar a Rosario y hice toda mi carrera en la Universidad Nacional de Rosario, estudiando en la biblioteca porque no tenía para comprar los libros. Y me mantenía mi mamá, que era viuda, hasta que yo empecé a trabajar. Entonces, si no hubiese tenido educación pública y universidad pública, no lo hubiese podido
podido hacer. Imagínate yo que soy hija de un militar y de una maestra con los sueldos de hambre que hay, también estudié en la UBA. Pero bueno, no saques el violín que no hace falta. No saques el violín. Simplemente me parece que vos le tenés que contar a la gente por qué no hay insumos médicos en el país, por qué a alguien que se quiere operar se le suspenden las cirugías. O sea, vos le tenés que contar eso. ¿Por qué la gente va a los hospitales y los hospitales públicos tienen goteras, o ratas, o cucarachas, o los médicos cobran unos sueldos tan de miseria que se van del ejercicio de la profesión? Durante este año tuvimos cerca de 70.000 millones de pesos invertidos en infraestructura hospitalaria y en equipamiento hospitalario a lo largo y ancho de todo el país. Y que tenés hospitales públicos como el Cruce, que es un orgullo para todos los argentinos. Y que en muchas localidades del interior, que parece que no recorres demasiada, la única institución de salud que hay es una institución pública. Entonces, se ve que no fuiste a hospitales públicos. De eso es lo que en el interior se ve que en el resto del país no visitaste. De eso es lo que tenés que tener. Y además debés saber que la mayoría de los hospitales en el interior de la provincia pertenecen a la provincia, porque salud y educación pertenece a la provincia. Por supuesto. Quiero hablar de pero dejá de declamar salud pública cuando no la financian, cuando los médicos están yendo del país o dejando la profesión. Ustedes tienen reformas estipuladas. Ningún médico deja en las cuales los muchachos que quieran hacer la carrera de medicina les van a otorgar un título de 5 años que no va a ser con título habilitante. Ustedes van a dejar a los médicos que estudien 5 años, porque quieren modificar el sistema de residencias, que cursen 5 años y que no reciban título habilitante y estén esclavos del sistema 3 años más para darle una matrícula habilitante. Por favor, dejemos de mentir. Parece que no sé en qué país vivís, porque no es este el país que vivimos. Querer un poquito la Argentina. Yo la quiero tanto que por eso me enojo. Vos se ve que no, por eso te respaldas. No te enojás, vivís criticando a la Argentina. Dicen ustedes que este es un país de mierda. Y no es un país de mierda. Es un país hermoso. Eso lo pensás vos. Siempre van con la misma pelotudez impresionante de la chicana política. Pero vamos a ver algunos datos verdaderos en vez de chamullo total. Jubilaciones, por ejemplo, que se habló ahí, y es algo que no está analizado en periodos largos de tiempo, pero lo voy a hacer en periodo largo de tiempo, como hicimos con el otro gráfico, tipo 30 años del número, que puede ser súper útil. La mínima con el menemismo era de 150 pesos barra dólares, ¿no? Si uno ajusta por inflación, por ejemplo, de 1993, 150 dólares de 1993, son hoy en el 2023 323 dólares, ¿no? 323 dólares. Esos 150 dólares eran una jubilación de miseria, ¿no? Como hoy son 323 dólares, una miseria total, impresentable. Si yo googleo hoy cuánto es la jubilación mínima hoy es de 156.720 pesos. Si me fijo cuánto está el dólar está 950 ahora mismo. Entonces hacemos la cuenta de 156.720 dividido 950, te da 164 dólares. Está bien, esto es un dato. Si queremos ver el mínimo y no compararlo con 1993, donde quizá la convertibilidad recién empezaba y estaba todo bastante mejor que como terminó la convertibilidad, pero comparemos 164 con 323, estamos a la mitad de 1993 y pasaron 30 años, los países mejoran, excepto nosotros. Después del 2002, nosotros pasamos, el dólar dejó de estar 1 a 1 y en enero, febrero estaba a 2, después 3 y después en periodos acá tipo junio llegó a 4, me acuerdo yo patente, después volvió a bajar y en el 2003 tuvimos el dólar más o menos en 2 con algo, casi 3, redondeando 3. Entonces podemos agarrar, yo creo que la mínima histórica fue en el 2003, pero habría que hacer el gráfico a largo plazo, que era 2.20, ¿no? 2.20 dividido 3, una cosa aberrante a otro nivel. O sea, 2.20 era la mínima, dividido 3 eran 73 dólares, ¿no? De el 2003. Entonces yo agarro y pongo 2003, que está acá, 2003. 73 dólares del 2003 son hoy 124 dólares, ¿verdad? 124. Si volvemos a ver cuánto está hoy, eso fue el mínimo de toda la historia, ¿no? De los últimos 30 años, ¿no? 156.720 dividido 950 te da 164. O sea que por suerte estamos por arriba de 123, pero 164 dividido 123 te da 30 moneditas arriba. O sea, estamos un tercio arriba de la peor jubilación de toda la historia. Ese es el dato. Y después el dato de que los médicos se van del país, obviamente. Si van a dar chaucho y palito, por amor a la patria nada más se quedan los que se quedan, o por familia, o por relaciones, o por lo que fuese. De vuelta, no creo que ninguno tenga la solución mágica, pero como la situación es tan catastrófica, creo que va a mejorar por regresión a la media, porque no podemos seguir siendo tan malos tanto tiempo.
Sí, este es el país en el que yo quiero hacer mi proyecto de vida. Ustedes son el problema y por esa razón me he involucrado en política. No, nosotros no yo somos, y un montón de ciudadanos somos el más. problema. En todo caso, los problemas fueron los 7 años de dictadura que tuvo la Argentina. Pero no entro en eso. Claramente, nosotros no somos el problema. Nosotros somos parte de la construcción. Parte de la construcción de la política argentina. Muy bien, perfecto. Cerramos ya este bloque. Ahora sí los asesores pueden pasar para dialogar con ustedes. Adelante. Un minuto para hablar con Agustín Rossi y Victoria Villarruel. Si tienen ganas, obvio. Bueno, y hay mucha gente en el estudio. No entra ni un alfiler, ¿eh? Recién decíamos los acompañantes de Agustín Rossi, los acompañantes de Victoria Villarruel, Leandro Vila, Guillermo Maximiliano Montenegro, Juan Martín Donato, Carolina Píparo, Alberto Venegas Lynch, Ramiro Marra, Diana Mondino, Marcela Pagano, Santiago Santobrio. Bueno, y muchos más, ¿no? Así que hay mucha gente. Sí, ahí Marcelo, después de los asesores, ahí los que los acompañan también están comentando cómo va el debate. Vamos a entrar al tema 4, que es justicia, derechos humanos y transparencia. Y ya entramos en la parte que después vienen la discusión libre, las preguntas, también el segundo bloque de preguntas y respuestas. Segundo, cara a cara, ¿no? Exactamente. Que tenemos esta noche. Acá en el centro del debate. La verdad que estamos contentos de la realización de este debate. Es un debate que está teniendo mucha repercusión en este momento en todo el país. El de Agustín Rossi y Victoria Villarruel. Lo menciono así porque así quedaron en las urnas, ¿no? Así lo eligió el pueblo y la gente, ¿no? Bueno, vamos con el tema 4, que es justicia, derechos humanos y transparencia. Son 2 minutos, como decíamos siempre, según el orden sorteado. El primero en hablar es Agustín Rossi. Tiene sus 2 minutos. Entre 1976 y 1983, la dictadura argentina ejerció un plan de exterminio masivos, haciendo uso del terrorismo de Estado. No fue una guerra, ni tampoco hubo excesos, ni tampoco hubo errores. La construcción de memoria, verdad y justicia es una construcción colectiva. Nos pertenece a todos los espacios políticos democráticos de la Argentina. Empezamos durante la dictadura militar, luchando contra la misma, encabezados por los organismos de derechos humanos, por madres y por abuelas. Ese gran demócrata que fue Raúl Alfonsín, una de las primeras decisiones que tomó en 1983 fue derogar la ley de autoamnistía, por la cual los militares querían que no se juzguen las atrocidades que habían hecho durante la dictadura militar. Impulsó la CONADEP e impulsó en 1985 el juicio de las juntas. En 1994, en la Convención Constituyente, se incorporó al plexo constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Son de cumplimiento obligatorio en la Argentina. Y en el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, derogamos las leyes de obediencia debida y de punto final y se comenzaron efectivamente los juicios a todos aquellos que habían cometido delitos aberrantes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. No me quiero olvidar de que en el año 1987 se aprobó por ley la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, indispensable para las tareas que llevaron adelante abuelas de Plaza de Mayo, encabezada por Estela de Carlotto. Lograron recuperar 137 nietos, 137 argentinos que le devolvieron su identidad. Todavía hay 300 argentinos que se los robaron del vientre de su madre, se lo dieron a algún personal militar o alguien de la familia militar que todavía no se conoce en su identidad. Los vamos a seguir buscando. Su tiempo, Rossi. Sus 2 minutos, Victoria Villarruel. Bueno, para el kirchnerismo, justicia, derechos humanos y transparencia es la muerte del fiscal Nisman, los bolsos llenos de dólares de López, el vacunatorio VIP, Insaurralde y sus yates, la AFI paralela de Rossi y compañía. Después contanos, Rossi, cómo es espiar jueces. Las tarjetas de débito de Chocolate Rigó y del concejal de Massa. La tragedia del tren de 11 y las coimas de Jaime. Emerenciano Sena en el Chaco. El pacto con Irán. Las fiestas en Olivos mientras todos nosotros estábamos encerrados. Los juicios por la expropiación de YPF, que gracias a Kicillof nos van a costar 16.000 millones de dólares. Sueños compartidos. El curro de tu amiga, Eve de Bonafini. El plan Cunita, la causa de los cuadernos, Aníbal Fernández y la efedrina, el misil, las balas y los fusiles que se te perdieron, también volvamos sobre eso un poco más tarde, el dólar futuro, Milagro Sala en Jujuy, los sobreprecios de AISA en la compra de las camionetas Kangoo, habría que preguntarle a Malena, Massa, qué pasó con eso, la compra de barbijos con sobreprecio en plena cuarentena, la bajeza de usar un momento crítico para todos los argentinos para hacer negocios, la causa Otesur y los sauces, Chicone y Vudú, la compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer, Lázaro Báez, los muertos de las inundaciones de La Plata. Todo esto nos lleva a decir, ¿querés como argentino continuidad o cambio? Gracias, Victoria. Bueno, sí, mira, le sobraron 5 segundos. Bueno, vamos ahora con el derecho a réplica. El minuto entonces, Agustín Rossi. Sí, una de las preocupaciones más importantes que tienen todos los líderes del mundo es la cuestión ambiental. Entre ellos, el Papa Francisco, que con su concepto Casa Común nos invita a cuidar el mundo y el ambiente en el cual vivimos. La Agenda 2030 de Naciones Unidas de Desarrollo Sustentable tiene como objetivo que los países adopten políticas públicas para cumplir con ese objetivo. Una de las políticas públicas que lleva adelante nuestro país son los parques nacionales. La creación de parques nacionales significa tabicar una zona de nuestro país en donde se preserve la biodiversidad. Tiene además un efecto
colateral, que es evitar que eso se termine convirtiendo en algún negocio inmobiliario hecho por alguna. No queremos más Joy Lewis, no queremos más lago escondido en la Argentina. Los parques nacionales son administrados por guardaparques, tarea noble. Nada de cueva de militantes los parques nacionales en la Argentina. Bien, gracias, Agustín Rossi. Su minuto de derecho a réplica, Victoria Villarroel. Bueno, antes que nada aclarar que en La Libertad Avanza no estamos con la Agenda 2030, porque si hay algo que privilegiamos es la soberanía del Estado argentino por sobre la imposición de otros países. Dicho esto, me parece tan importante hablar de los parques nacionales porque es uno de los nidos de la cámpora y del kirchnerismo para no solamente crear cargos públicos, sino también para no asegurar ni la integridad territorial ni, por supuesto, el derecho de propiedad. Y quiero contarles lo que está pasando, por ejemplo, en los parques nacionales de nuestra Patagonia, como el Nahuel Huapi, donde tenemos en Villa Mascardi a un grupo autodenominado Mapuche, que no solo lastimó a ciudadanos argentinos, les incendió sus casitas, sino que además toma tierras de un parque nacional. Lo mismo pasa en los Alerces, donde tu gobierno no asegura que no haya incendios intencionales, que le peguen a los guardaparques o que vengan estos en nombre de un mapuchismo que no existe y decidan hacer con nuestro país lo que se les cante. Muy bien. Gracias, Victoria. Ahora entramos en los 4 minutos de discusión libre. En el bloque anterior estuvieron impecables, así que se repita. Adelante. A ver, Bueno, okay. el violento de tu candidato a presidente, Milei, dice que practicaba boxeo con un elemento que le ponía la cara de Alfonsín y le pegaba. Vos estuviste en España y dijiste que Alfonsín era abogado de terroristas. La verdad que la falta de respeto hacia un expresidente argentino, que fue el primer presidente de la democracia, es notable. Pero además tiene algo más grave todavía. Porque ese discurso de Alfonsín, abogado de terroristas, era el mismo discurso con el cual mataron a Karakachov, mataron a Mario Amaya, mataron a Rodríguez Araya en Rosario, los militares. Vos fíjate, vos tenés el mismo discurso que los militares que mataron a abogados radicales y Milei, cuando hizo uso de la palabra alrededor de los derechos humanos en uno de los debates, hizo el mismo discurso que Macera cuando se defendió en el juicio de la Junta. Yo entiendo que a él le interesa hablar del pasado, pero la realidad es que violencia es la de un gobierno como el tuyo, que nos encerró durante toda la cuarentena y en el que murieron 130.000 argentinos, incluido mi papá. Así que vos no me la contás la violencia que fue eso. Por supuesto, también violencia es que ustedes le hayan negado en su momento la seguridad a los cordobeses cuando se acuarteló la policía provincial. Miedo es que la gente los vote a ustedes por un bolsón de comida. Eso es violencia. Eso es usar el poder del Estado para torcer la voluntad popular. Miedo tiene la gente de votarlo a Milei. Miedo no pueden tener de un ciudadano que lo único que quiere es dar libertad de elección, garantizar la libertad de expresión, cosa que ustedes quieren cercenar en todo momento. Entonces, difícilmente los derechos humanos y un gobierno como el de ustedes puedan estar en la misma frase. Definitivamente, dejad de vender humo. Yo la verdad que no vine a vender humo y... Sí, estás vendiendo humo porque necesitas que hablemos del pasado en vez del presente. La única dirigente política que trajo al pasado, rompiendo el pacto democrático, que teníamos toda la fuerza política, fuiste vos. Vos empezaste a reivindicar la dictadura. Si vos no hubieses reivindicado la dictadura, no estaríamos hablando del pasado. Y llevamos... Los dos tienen razón, parece, en este punto. Si no se hubiera hablado de... O sea, los dos tienen razón y las dos situaciones son aberrantes. Vamos a ver cómo salen de este enrollo en el cual nadie supongo que cambia el voto por esta discusión. Llevamos una gran parte del debate y no hiciste ninguna propuesta, Victoria, de cómo va a resolver la pobreza. No hiciste ninguna propuesta de cómo se va a generar el trabajo. No hiciste ninguna propuesta. Si hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron ustedes, que fue llenarse los bolsillos a costa del pueblo argentino. Pero escuchame una cosa, Victoria, eso es del Villiquen. No podés, tenés que salir un poco más del Villiquen. No, Villiquen, así tratan ustedes a la ciudadanía. Tenés que tratar de generarle alguna propuesta. Decirle al conjunto de la sociedad argentina cómo piensan hacer. No dijiste que vas a bajar la inflación de un ondazo. No podés bajar la inflación de un ondazo. No tienen agua, no tienen documento, no tienen dónde caerse muertos, no tienen tecnología. Por favor. Se respete porque si no se entiende, ¿no? Por favor. Sí, continúen, sí, pero... Bueno, pero ¿continuamos o no? Sí, continúen, pero... El que está del otro lado, estábamos enfervorizados y... Respétense entre ustedes, no sé, continúe Victoria hablando. A mí me parece que simplemente... Él sigue vendiendo una realidad que podrían haber hecho durante 4 años, no lo hicieron y ahora nos vienen a tomar el pelo nuevamente con un candidato que se quiere diferenciar del kirchnerismo, pero en realidad está rodeado de kirchneristas. Simplemente quiero decir una cosa. La discusión sobre el pasado la trajo Victoria Villarroel en esta campaña electoral. No la trajimos nosotros. La Argentina tenía un pacto democrático alrededor de todo lo que significaba la política de derechos humanos. No, claramente ese pacto no incluye a todos los argentinos, por eso tengo que hablar por los que no están reconocidos. No incluye a todos los argentinos. No los incluye. Sí. Hay víctimas de Montoneros y Alert que no tienen derechos humanos. Si vos estuvieras por los derechos humanos, querrías que esos derechos humanos se les dieran también. Pero vos no querés derechos humanos. Vos solo querés que se le dé a tus amigos. Defiendo los derechos humanos. A tus amigos.
30.000 detenidos desaparecidos en No Argentina. fueron 30.000 y lo dice tu propio gobierno. Pero no, sí fueron 30.000 detenidos desaparecidos. En el año 79, desclasificado del Departamento de Estado, ya reconocía el Ejército Argentino 22.000 detenidos desaparecidos. En el Parque de la Memoria hay 8.751 Vos trajiste la discusión del pasado. Tendríamos que estar mirando hacia adelante. Y vos trajiste la discusión del pasado. Deje de hacer carancheo con los desaparecidos. No, vos hacés carancheo cuando hiciste carancheo con los soldados muertos en Bariloche. Deje de usar a los desaparecidos, diga la verdad. Bien, muy bien, gracias. Gracias a los dos. Ya terminamos una parte central del debate, que es los 4 ejes temáticos. Vamos a ir a una breve pausa, van a pasar los asesores y después viene el segundo cara a cara. Preguntas y respuestas, vamos a poner los atriles acá en el medio. Vuelven los dos candidatos, Agustín Rossi y Victoria Villarruel, y van a preguntarse entre sí con repreguntas. Bueno, pausa, Sí, contesta. es muy breve, se viene cara a cara. Acá Voy a silenciar la parte esta que van a hablar con los asesores y la mar en coche. Y para mechar la parte de economía con los hijos de puta de los militares, se puede dar el dato de que el primer cepo cambiario es del primer golpe militar de la década del 30 y desde ese momento la decadencia es total, ¿no? O sea, ese dato es importante. Vamos a darle audio. Toprolon, Artrostop y seguir disfrutando de la vida. Un colchón, mil sensaciones. La calidad de Chacolchón. Timo masculino, 0. La Cardeos. La tensión que ha generado, que genera este debate en la gente. Mucha gente además se está haciendo a través del streaming de Todo Noticias. Y los dos candidatos a presidente, porque están viendo esto para ver qué retocan de sus propias estrategias para el domingo. Bien, muy bien. Vamos a entrar en la última parte del debate, es el próximo cara a cara. Entonces los invitamos nuevamente a pasar adelante. Y de acuerdo al resultado del sorteo, ahora va a empezar a preguntar Agustín Rossi y va a responder Victoria Villarruel. Agustín Rossi, sus 30 segundos. En el último debate que tuvimos te pregunté por tu visita a los torturadores y a los genocidas y demás. Vos me dijiste que era por una cuestión académica, que estabas llevando adelante una investigación. Pero vimos hace pocos días que salió una foto tuya en una movilización en donde vos marchabas pidiendo la libertad de los genocidas. Entonces, es como que no nos dijiste la verdad completa. Porque quizás ibas a visitar a esos genocidas porque buscabas un proyecto de investigación. ¿Cuál es tu pregunta? Un proyecto de investigación y si al mismo tiempo... ¿Cuál es tu pregunta? O sea, si estás de acuerdo con la libertad de los genocidas. Porque marchabas ahí. Yo lo que me parece que es importante, más allá de tu pregunta, es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. No. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por montoneros en democracia en la ciudad de Rosario, ciudad que vos conocés muy bien. Y fue asesinado en el 74, era un civil, un ingeniero, padre de 11 hijos, que hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto, ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong? Entonces, cuando yo voy a las marchas o cuando yo investigo, simplemente lo que hago es reconstruir la parte de la historia que ustedes borraron, eliminaron y pusieron debajo de la alfombra de la historia. No, te voy a repetir la pregunta. ¿Vos querés la libertad de los genocidas? ¿Los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia? ¿Y los que están en prisión preventiva hace 10 años, qué hacemos? ¿Se las hace pagar por adelantado? Son decisiones de la justicia. No son decisiones de la justicia. Tenemos pactos internacionales. Tenemos pactos internacionales que no permiten más de 3 años de prisión preventiva. No me contestaste. Estás violando los derechos humanos. Me voy a quedar. Quédate con lo que vos quieras. Yo me quedo porque ustedes violan los derechos humanos. Que todos los genocidas estén en libertad. Yo quiero que se respete la ley. Y eso implica que paguen personas como Tayana, que integra tu gobierno. ¿Cómo va a pagar Tayana, por favor? Que estuvo preso en democracia, digamos todo. Pero ¿sabés qué? Yo no voy a ir al pasado en mi pregunta. ¿Puedo hacer mi pregunta? Ahora, a ver, todavía falta. ¿Tiene 18 segundos? ¿Lo quiere usar? Sí, quiero hacer mi pregunta. Sí, bueno, sí, espere, ahora vamos. Todavía tenía tiempo para hablar. Su pregunta, 30 segundos. Bueno, cuando vos eras ministro de Defensa, mataron a Alberto Nisman. Y años después fuiste el titular de la Agencia de Inteligencia Federal, de la AFI, ¿no? De la Agencia Federal de Inteligencia. Y hace pocos días nos enteramos, el día lunes, que había una red de espías que se dedicaba a espiar a políticos, a jueces, a opositores, etcétera. Yo te pregunto, vos, que estuviste varios meses allí, ¿no te enteraste porque eras cómplice o incompetente? Ni cómplice ni incompetente. Ninguna de las dos cosas éramos. Ejercimos la tarea que nos tocó al frente de la AFI, fundamentalmente para refundar una nueva AFI. Una AFI que, como vos sabés de inteligencia, tiene que estar dedicada a la producción de inteligencia estratégica nacional. ¿Para qué? Para que lo que sean los decisores, los que tomen las decisiones, tengan la mayor cantidad de información. Ni durante la gestión de Cristina Camaño, ni durante mi gestión, ni durante la gestión de la licenciada Alberdi, se hizo inteligencia ilegal en la Argentina. ¿Por qué entonces, durante tu gobierno, hubo gente que estaba vigilando jueces de la Corte? Eso lo determinará la justicia. El señor Sancheta, no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo Nacional. Y te voy a decir algo más que quizás no sabes. El señor Sancheta está denunciado en la causa que investiga el magnicidio
contra Cristina Fernández de Kirchner, porque el día antes de producir ese magnicidio había estado averiguando información sobre el señor Carbone, que es el jefe de la custodia de Cristina, y toda su Lo que familia. me parece es que no te haces cargo simplemente de que están en un gobierno que hace inteligencia sobre los ciudadanos, algo que vos sabés que está prohibido por la ley. No hacemos inteligencia, Sí, ni lo lamentablemente hicimos, sí, ni lo pero hicimos, bueno, ni lo hicimos, evidentemente no ni te lo hicimos enteraste. nunca. No, Terrible, porque se ve que no te enteraste. absolutamente para nada. Para Lo que yo te aconsejo, para haber estado al frente de la AFI es muy terrible, que se investigue a opositores, a políticos y a jueces. Te aconsejo que leas el dictamen del fiscal Policitas, que seguramente, No respondiste que seguramente no lo leíste. En ningún momento el fiscal Policita nombra la AFI ni hace ninguna imputación a ninguno de los que fuimos interventores de la AFI durante la gestión del gobierno Alberto Fernández. Entonces, nada, pero lo que tenés que hacer, Victoria, es que cuando son temas tan sensibles, no leas solamente los diarios. No, Andá claro, a leer ¿cómo un dictamen voy del a leer fiscal. los diarios? Lógico. ¿Cómo voy a leer los diarios? Mejor creerte a vos. Seguramente. Gracias. Pueden volver a sus lugares a la tril para el cierre. Y ya vamos a la etapa final del debate, que va a ser precisamente el minuto final. Que fue el mensaje sorteado. final, que fue sorteado. poco Y va a comenzar entonces su minuto final, Sí. Victoria Villarroel. Vivimos un momento crítico para la República Argentina. Ellos son el pasado marcado por la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la inflación, la falta de educación y la erosión de nuestras instituciones y de nuestros valores. Pero llegó el momento de poner fin a este pasado. Nosotros somos el futuro de una Argentina llena de esperanza y de fe. Somos los trabajadores que forman este país, los policías que protegen, somos la justicia sin miedo, los maestros que llevan conocimiento y los médicos y enfermeros que ayudan a paliar el dolor. Somos los constructores de un país más sólido y los comerciantes que impulsan la economía. Somos el pueblo que no quiere planes, quiere trabajo. Pero ante todo somos ciudadanos conscientes de que unidos construimos una nación. Somos la patria que soñamos juntos. Somos la libertad que avanza y que juntos vamos a cambiar Argentina para siempre. Muy bien, gracias Victoria Villarroel. Agustín Rossi, su minuto entonces de cierre. Bueno, estamos llegando al final del Villarroel trató de usar tipo como Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza todos juntos en el minuto final. Es muy gracioso esto. Vamos a escuchar a Rossi. debate. He intentado mostrar durante todas mis intervenciones que lo que está en juego en las próximas elecciones son... Para mí el mejor golpe de Rossi en todo el debate fue eso de si efectivamente fue Villarroel a una marcha. Eso es tremendo. No sé cómo no dijeron eso en el debate anterior. Si es que tienen ese dato posta. Es impresionante. Pero para mí la parte que más tiene que ver con Real Estate es la primera de todas. Que es lo que queríamos hablar de este video. Después el resto se fue de mambo. Y va a generar todas unas puteadas acá en los comentarios innecesariamente. Pero vamos a ver cómo sale esto. Dos modelos de sociedad. ¿Con qué valores queremos convivir en los próximos 4 años? Con Sergio Massa te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia a la familia, a la seguridad, a la salud, a la educación, al trabajo y a la palabra. Sin violencia, sin agresiones, en donde ninguno de tus sueños tenga precio. El 19, anda a votar con esperanza. Entra al cuarto oscuro y busca la bandera argentina. Y votá por la Argentina. Si ustedes, el pueblo argentino, y Dios así lo desean, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina, con un gobierno de unidad nacional, sin grieta, con Sergio Massa presidente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Los invitamos a los dos a pasar acá Al centro. Los fotógrafos, Los fotógrafos, los reporteros gráficos también se pueden saludar. Ahora todo se puede. Bueno, un debate intenso de Victoria Villarroel, de Agustín Rossi. Bueno, listo. Terminó, listo, chau. De vuelta, mi concepto acá es la regresión a la media. Y a pesar de que hay muchas cosas que hoy son un desastre absoluto, como el salario, a pesar de que hay muchos asalariados, como las jubilaciones, como esto de que una persona de clase media que gana bien no puede alquilar una propiedad en Buenos Aires, creo que todo eso se va a arreglar casi que solo, con el correr del tiempo. Porque los desequilibrios macro que hoy hay, probablemente se limpian de un plumazo, lo quieran o no estos dos candidatos, por ya sea una acción proactiva que cambie algo o un descalabro mayúsculo como un proceso hiperinflacionario que te licúe gran parte de los pasivos y a la mierda, borrón y cuenta nueva. Obviamente hace un descalabro mayúsculo, ¿no? Lo que sí quería mostrar para terminar esto y para... Porque acá tratamos siempre de evitar hablar de política, porque es medio una paja hablar de política, pero lamentablemente, como muestro ahora en pantalla, el otro día veía un tuit del amigo Facundo Nobile, que es un colega inmobiliario, que ponía, che, ningún político, ninguno, ni uno solo puede sostener 2 convicciones honestas y sostenidamente por más de 2 meses, no sé qué, y se armó un debate ahí de como que la política no importaba, no sé qué, bla, 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 y es como, la política importa mucho. Una cosa, uno quizás se quiere meter, no se quiere meter, pero importa. ¿Por qué? Porque
lo ves en la evolución de los países. Yo acá ponía, che, guarda que eso no quita que haya decisiones políticas que cambien el rumbo de los países. Hay decisiones políticas que cambian el rumbo de los países. Entonces, si vos sos un país mediocre que va siempre hacia la mediocridad, en un punto puede cambiar y mejorar. Por cualquier razón, quizás no buscada. No es que puede ser el mismo gobierno que cambie una cosa macro que no la decidió y se le abre gráfico. El punto de máxima inflexión en la historia de los países occidentales, ni siquiera occidentales, de los países de los últimos 500 años, es básicamente si tienden al comunismo o tienden al capitalismo. Y acá ves el gráfico de Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo, PBI per cápita, cómo se abre el gráfico. Corea del Norte se mantiene en el mismo nivel de pobreza de 1950, donde la gente ni siquiera come lo suficiente como para alcanzar la altura que alcanzaría comiendo, y Corea del Sur, que no para de crecer, una sociedad capitalista libre. Acá, y después se inició un pequeño debate en Twitter. Para mí lo más interesante es que los coreanos del sur miden 10 centímetros más que los coreanos del norte, por comer. Comer bien, ¿no? Lo mismo que esto pasa en un montón de países, donde vos comparás dos países que venían exactamente igual, por ejemplo Argentina y Australia, venían igual, y cierta decisión política abrió sus caminos e hizo que en un país la jubilación mínima sean 100 y pico de chirola de dólares y en el otro sean miles, que en un país un médico gane $300 y en el otro $6.000, etc. Entonces, las decisiones políticas sí son importantes. ¿Cuánto podemos controlar esto nosotros? Algo, porque es un proceso democrático donde algo controlamos, pero, sin embargo, ese algo es limitado, ¿no? No es una democracia directa, donde tenemos más poder del que de verdad ejercemos con el voto. Entonces, bueno, vayamos todos a votar, piensen en Corea del Sur y Corea del Norte, y si se eliminase la inflación, volvería automáticamente el crédito hipotecario. Con crédito hipotecario la gente puede comprar sin inflación. No hay problema para firmar un contrato por muchos años porque ninguna de las partes va a ser cagada, y puedes tener quizás, si vos querés, una ley de alquileres que regule ciertas cosas, pero no se va a meter con precios. Es bastante fácil. Seguir lo que hace Paraguay, por ejemplo, o inclusive países que están gobernados por la izquierda, pero por la izquierda civilizada, donde no tenés 150% de inflación. Me llama también poderosamente la atención que en los debates no hablen de que el único país del mundo que tiene esta inflación es Argentina y 2 países bananeros más, el Líbano, Zimbabue y no sé si alguno más. Y la inflación es como, dentro de lo que estamos viviendo, el máximo de los males, porque licúan el salario de la clase media, rompen el mercado inmobiliario de alquileres, rompen el mercado inmobiliario de compraventas, licúan las jubilaciones, etcétera. Bueno, y hay inflación porque hay emisión monetaria, y hay emisión monetaria porque hay déficit fiscal, y hay déficit fiscal porque se gasta más de lo que ingresa. Pero supongo que es muy difícil de solucionar, ¿no? Como bien decía Rossi, no se puede solucionar de un día para el otro, excepto que inicies un plan de convertibilidad serio, o un plan de dolarización serio, o un plan de bitcoinización serio, o lo que se te cante el culo, pero que genere confianza, lo cual creo que es muy difícil porque ya han cagado sistemáticamente a la gente tantas veces que ya no sé si la gente va a confiar de un día para el otro. Entonces la solución no puede ser mágica. Pararse desde el lado de la oposición a brindar soluciones mágicas siempre es más fácil que pararse desde el lado del oficialismo, donde tenés 50% de pobres, los sueldos y los más bajos del 2002 y jubilaciones hechas mierda al peor nivel del 2003. Eso es todo. Ojalá que esto mejore, como creo yo que vamos a regresar a la media, porque si no estamos al horno vamos a tener que migrar todo. Nos vemos, gente.